Bienvenidos a un nuevo tutorial de síntesis en Operator. Como ven, acá hay mucha información de Velocity, que es lo que estuvimos viendo un poco el tutorial pasado. Hoy la idea es que nosotros podamos usar este conocimiento del tutorial pasado para entender cómo un acorde, o una sucesión de acordes, mejor dicho, por más simple que sea, puede tomar mucha vida si uno usa solo el valor de Velocity del volumen, porque recordemos que yo el Velocity puedo conectarlo tanto al volumen, como al tiempo que dura el envolvente, como en este caso va a cambiarle el tono, según el Velocity, una locura, después lo vamos a usar. En el filtro puedo usar que el filtro se abra más o se abra menos de acuerdo al valor de Velocity. Entonces, vamos a empezar por el volumen. Entonces, puse el Velocity al 100% de volumen, o sea, perdón, al 100% de valor, significa que va a tomar los 127 valores MIDI que el Ableton, o sea, que existen, ¿no? Los 127 valores MIDI que aquí se encuentran para manejar el volumen. Si yo lo pongo al 50%, significa que de esos 127 valores solo va a tomar la mitad. O sea, mientras más Velocity tengo, más rango de volumen voy a tener entre el valor mínimo y el valor máximo. Entonces, fíjense lo que hice acá. El acorde, la sucesión de acordes básica, son estos tres. Yo voy a ponerle Velocity al 0%, así escuchan esto de la manera normal. Para intercambiar entre estas dos vistas, como lo estoy haciendo yo, bien rápido, apretan Shift y Tab. Cambian entre la vista, entre el clip MIDI y el instrumento. Esto también lo pueden hacer en la vista Arrangement. Bien, volvamos entonces. Ahí, 80 vistas cambiadas en 2 segundos. Pongo el Velocity al 0% y escucho. Fíjense que esto tiene diferente información de Velocity, pero suena todo igual porque el Velocity está al 0%. Entonces yo le estoy diciendo, de los 127 valores, respeta nada, 0%. Lo pongo al 100% y ahora la lógica me dice, bueno, si las notas que tienen el color más rojo van a ser las que suenen más fuertes y las que tengan el color más blanco van a ser las que menos suenen. Entonces, todas estas notas no se van a escuchar. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si yo duplico estas notas MIDI y le voy poniendo más Velocity a, supónganse, las notas que antes no tenían tanto Velocity como estas? Y vuelvo a duplicar esto y le pongo más Velocity a las notas que antes no tenían tanto, como estas de acá abajo. Y vuelvo a duplicar y así, así, así. Entonces, fíjense qué es lo que hice yo. Yo dupliqué esto y le puse más Velocity acá. Dupliqué esto, le puse más... Y entonces, esto se va a pasar a escuchar así. Fíjense que al principio ya hay un poco más de intensidad. Fíjense cómo el acorde, la sucesión, va ganando más cuerpo a medida que el Velocity se va avanzando. Y al final... Bien, esto está bueno y me gusta. Entonces, ¿por qué es necesario, casi obligatorio, hacerlo? Digo obligatorio no creativamente, sino que cuando uno está haciendo música, lo que trata es como de generar un poco el realismo que podría tener el intérprete. Por ejemplo, cuando uno hace rítmica, trata de que la batería suene lo más real posible. Entonces, en esto es lo mismo. Si yo estoy tratando de imaginarme una sucesión de acordes, el mismo pianista, el mismo intérprete, sea yo o sea Mozart, tiene una idea de en dónde quiere tener más énfasis o no. Entonces yo primero dije, bueno, voy a empezar poniéndole menos énfasis en las notas graves y más énfasis al final. Cuando al final entonces el acorde va a tener mucho más cuerpo y ahí puedo meter algún otro elemento en el tema, o en una bajada, o en donde sea. ¿Qué pasa si yo ahora empiezo a combinar no solo el Velocity que está conectado al volumen, sino que empiezo a conectar, supónganse, el Velocity que está conectado al filtro? Bueno, acá voy a hacer un parate porque yo acá estoy usando ondas senoidales, o sea, modulándose una onda senoidal con otra onda senoidal. Voy a cambiar eso y voy a elegir una onda diente de sierra porque va a ser mucho más filtrable. ¿Ok? ¿Ok? Eso. Le voy a bajar la octava para que siga siendo un poquito oscuro. Voy a bajar el filtro, cierro el filtro. Vamos a usar un low ladder, que esto es 24 decibeles por octava, nada más que es un modelado más clásico de filtro, con una curva más clásica.
Y voy a elegir un envelope más o menos de 40%. ¿Qué significa esto? Que el filtro, cada vez que se dispare una nota, va a tratar de abrirse hasta el 40% del valor en donde yo estoy ahora. O sea, si yo pongo al 100%, el filtro, cada vez que se dispare una nota, va a tratar de abrirse hasta el final. No, yo voy a decir que se abra hasta la mitad, 50%, 40%. ¿En cuánto tiempo va a pasar eso? Bueno, en el tiempo que yo elija. En este caso, 600 milisegundos va a tardar el filtro en cerrarse. O sea, se abre instantáneamente por el ataque y se cierra en 600 milisegundos por el decay. Entonces, voy a subir un poquito el decay y ahora voy a elegir la frecuencia del filtro, la voy a poner asociada al velocity. ¿Qué significa esto? Que si yo le pongo 100% de velocity a la frecuencia del filtro, cuando el velocity esté al mango acá, el filtro se va a abrir totalmente. Y cuando esté menos, el filtro se va a cerrar. Entonces yo ya puedo tener 3 informaciones diferentes en el mismo acorde y generar 3 sensaciones distintas. Vamos a ver. Ven lo que pasa. Fíjense a medida que va pasando. Bien. Acá lo que está pasando es que yo estoy combinando muchas cosas al mismo tiempo y no pensé bien antes de hacerlo. Entonces, yo les voy a mostrar el siguiente ejemplo. Así como yo tengo seteado mis velocity, 100% de volumen y 100% de frecuencia, voy a generar un nuevo clip MIDI con un acorde muy rápido, el mismo acorde. Fíjense cómo suena. Le bajo el velocity. No solo suena más bajito, sino que el filtro se cierra. Entonces, acá yo voy a usar al revés. Voy a decirle al volumen menos 100%. ¿Por qué? O sea, perdón, 50%. Porque yo no quiero que se le baje tanto el volumen cuando le bajo el velocity, porque quiero que se siga escuchando el filtro. Si no, no se va a escuchar. Se va a bajar el volumen y encima se baja el filtro. Entonces voy a hacer el mismo acorde, pero con la tónica, cada vez con información diferente. Entonces voy a hacer mi sostenido menor. 1, 2, 3, 4. Pum. Duplico, 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 duplico. Esto en realidad tendría que ir todo alargado, pero para que vean cada información MIDI, miren cómo le cambia la impronta al acorde. Por ejemplo. Pero no el mismo velocity que el que tiene abajo. Ahora le voy a ir poniendo más velocity a la primera, a lo que sería la quinta justa, mucho velocity al principio y menos velocity al final. Y van a ver cómo cambia esto. Bueno, vamos a combinar esta información de velocity pero con otros acordes. Vamos a poner un acorde que compartan notas. Supónganse algo así. Y vamos a inversiones. Que el acorde tenga un poco más de sentido. La inversión, uno puede poner la última nota del acorde una octava abajo. Como para que siga siendo oscuro, ¿no? Tendría que compartir las notas, en realidad yo tendría que alargar esto, pero a mí me beneficia en este caso que yo tenga varias notas MIDI para que cada vez que se dispare una información de velocity distinta, me haga, no sé, una apertura de filtro o me suba el volumen. Entonces, tranquilamente yo puedo duplicar esto, duplicarlo, y decir, bueno, todo el primer bloque va a tener menos velocity. O sea, todo le bajo el velocity. Elijo todo, pongo Alt arriba de la nota MIDI y bajo el velocity. El siguiente hago lo mismo. Le bajo un poquito, pero no tanto.
al siguiente lo dejo igual y al último le subo el velocity. Entonces va a pasar esto. ¿Qué es lo que está pasando? Toda la automatización va a tener un concepto. Primero todo se escucha de una forma, después todo se escucha de otra y así. Si uno esto lo combina con loop de envolvente, ya ahí me voy a otro lugar. Porque, por ejemplo, podría loopear la envolvente del filtro. Acuérdense que el time velocity nos había dicho, la ayuda de Live nos decía, esto es muy bueno si ustedes ponen el loop, la envolvente, perdón, si loopean la envolvente. Entonces, bueno, a ver qué pasa con time velocity del filtro al 50% o vamos a ponerlo al 100%. Significa que mientras más velocity tengo, más chica se va a volver la envolvente del filtro. Por lo tanto, el loop se va a escuchar en vez de pa, 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 se va a escuchar tic, 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 tic. Ya son famosas mis interpretaciones vocales. Fíjate, más velocity. Ahora voy a poner el time velocity en menos 100. Entonces, ¿qué puedo hacer yo en un archivo MIDI? En un clip MIDI puedo automatizar cuánto velocity quiero en cada compás. Entonces puedo automatizar el time velocity y decir, bueno, ¿sabes qué quiero? Que o sea, los primeros 4 compases, que es lo que dura el loop, el velocity está en menos 100%. Pero ¿qué pasa si yo quiero que dure 8 compases la automatización? Pongo unlinked acá y elijo loop de 8. Entonces ahora, este parámetro que estoy viendo acá, que es el velocity, el time velocity del filtro, puedo hacerlo durar 8 compases y decirle, bueno, a partir del 4.º compás quiero que el velocity, el time velocity esté al 100%. Por lo tanto, va a pasar esto. Va a cambiar la información de velocity. Como a mí me parecía mucho más violenta la primera parte, puedo poner 100% de time velocity del filtro acá y menos 100% de time velocity acá. Entonces, ¿qué va a pasar? Si en la primera parte, en los primeros 4 compases tengo menos 100, el filtro, o sea, la envolvente del filtro, porque es time velocity en el filtro, la envolvente del filtro va a tender a hacerse más chica mientras más velocity hay y va a tender a alargarse mientras menos velocity haya. Y cuando esté en 100, al revés. Entonces voy a tener mucha más intensidad al principio, mucha más intensidad al final que al principio. Y ahora volver a cambiar por la envolvente. Bien, esto lo pueden combinar de la manera que quieran. Acuérdense que pueden dejarme cualquier pregunta del tutorial en YouTube, en el canal de YouTube o mismo en Facebook para los que me tienen en Facebook. Mi Facebook es Matías Spataro. También estoy en Twitter, @ Matías Spataro. Sí, la clase que viene, o sea, el tutorial que viene, vamos a empezar a ver un poco cómo combinar esto que vimos recién de la envolvente unlinkeada con todos los velocities y los demás osciladores, porque nosotros hasta ahora solo loopeamos un oscilador, pero ¿qué pasa cuando empezamos a loopear uno con otro y se empiezan a modular entre sí? Y esto combinado con información de velocity, efectos y notas MIDI. Espero que lo hayan disfrutado. Hasta la próxima.